Así que quiero iniciar rápidamente con una oración para entrar de una vez en el tema de esta mañana. Querido Padre Celestial, te agradecemos por el descanso, te agradecemos por este nuevo día que tú nos regalas, oh Dios. Ahora que vamos a seguir adelante con este interesante estudio sobre el supremo sacrificio de Cristo, queremos pedir que tu Santo Espíritu continúe en medio nuestro. Sigue bendiciendo de manera especial a todo este equipo élite de la Unión Venezolana Occidental que cada mañana comparte con nosotros el estudio de tu palabra. Síguenos bendiciendo, Señor, en todos nuestros ministerios y cada día más capacítanos, oh Señor, para vivir conforme a tu voluntad y llevar a cabo esta linda responsabilidad de compartir tu plan de salvación con las personas que lo necesitan. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El día de ayer, pues, estuvimos iniciando el tema del supremo sacrificio de Cristo. Vamos solo a ver algunos elementos que recalcamos. Ya todos sabemos que eh, fuimos creados originalmente en Adán o vinculados con Adán, de tal manera que el problema de Adán nos afectó a todos nosotros. Hablamos un poquito del amor ágape, repasamos los elementos de cómo el apóstol Pablo entiende muy bien que el primer paso en el Evangelio es Dios sacarnos de la posición en Adán a la posición en Cristo. En Adán morimos, en Cristo somos entonces vivificados. Creo que hubo un pastor que nos dijo que había encontrado unas 33 veces la palabra, la frase en Cristo, en Él, en el amado, en el libro en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Eh, y sí, andan por ahí. Algunos me le dan 36, a mí me ha dado eso 36, 37 veces. Así que el apóstol Pablo en 6 capítulos utiliza la frase en Cristo una cantidad enorme de veces, ¿no? Y eso indica que para el apóstol Pablo, en Cristo es que todo ocurre en nuestro favor. En Cristo Dios nos redime, en Cristo Dios nos perdona, en Cristo Dios transforma nuestras vidas, en Cristo el amor de Dios no se puede separar de nosotros. Todo lo que ocurre en la dinámica de la salvación, de acuerdo al apóstol Pablo, ocurre en Cristo, por medio de Cristo. Y analizamos rápidamente cómo, ¿verdad?, la cruz reconcilia a toda la humanidad. Toda la humanidad está representada en la cruz, pero al mismo tiempo la cruz justifica a aquellos que por la fe aceptan esa reconciliación. Repasamos algunos principios antes de entrar a la cruz. Hablamos de que Dios es una deidad de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es una doctrina muy clara, es una de las creencias fundamentales nuestras, ¿verdad? En el tema de la doctrina de la deidad, el concepto de 3 personas que conforman a un solo Dios, ¿no? El concepto es que en la matemática divina 1 más 1 más 1 es igual a 1. Antes de encarnarse, vimos también que Jesús ya existía con el Padre. Vimos que Jesús el Hijo es el creador de todas las cosas hechas. Él es el project manager de la creación, aunque Padre y Espíritu Santo estuvieron en el proceso de la creación, pero el Hijo es el que lleva esta voz cantante en la creación, ¿no? Es el que el escritor de la carta de los Hebreos dice que por medio de Cristo hizo Dios el universo y todo fue creado por medio de Él y para Él. Y vimos también que Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y esto es bien importante porque decíamos que desde la eternidad, desde la creación, desde el principio, pues Cristo es quien sostiene con su vida todo lo que está vivo en el universo. Vimos que solo Dios es inmortal, no hay otra persona inmortal en el universo, solo Dios tiene vida en sí mismo, de acuerdo a la palabra. Y también Dios es quien da vida a todas las cosas. Y vimos también que Jesús es la vida, de acuerdo a la palabra. Y esto para mí es tan relevante, sobre todo cuando analizamos el plano científico,
porque una de las cosas que vuelve loco a los científicos es tratar de definir qué es la vida. Cuando usted compara una célula viva con una célula acabada de morir un segundo después, se da cuenta que son idénticas. Tienen los mismos órganos, los mismos átomos, las mismas moléculas, solo que una está viva y la otra está muerta. Y la pregunta es si la vida entonces no resulta de la combinación exacta de átomos y moléculas para conformar una célula que está viva, entonces, ¿qué es la vida? La Biblia dice que la vida es una persona, la vida está en Cristo, Cristo es la vida. Eh, si yo quiero tener vida, entonces necesito tener a la vida, a la persona vida que es Cristo. Vimos también que Jesús era o es el autor de la vida y vimos que la vida eterna de las criaturas está relacionada, es dependiente de la obediencia, depende de la separación que tenga yo de Dios o la unión que tenga con Dios. Si estoy unido a la vida, entonces tengo vida. Si estoy separado de la vida, no puedo ver la vida. O sea que estos son elementos fundamentales. Ayer también hablamos un poquito del concepto de justificación. Hablamos qué significa justificar y decíamos que justificar es un término legal que implica que alguien paga por la condena de otro. Si alguien es condenado a muerte y otro muere en su lugar, ¿verdad? Eh, el que muere en el lugar, ¿verdad?, del condenado, lo justificó, ¿verdad? Le dio la capacidad de ser libre porque él asumió su lugar de condenación, su lugar de muerte. Hablamos también de que si alguien está condenado a muerte eterna, para poder justificar a una persona que está condenada a muerte eterna, entonces la única forma de hacerlo es colocando una vida eterna en su lugar para que esta persona pueda ser justificada. Hablamos también de que una vida no puede justificar varias vidas a menos que no tenga alguna calidad especial para hacerlo. Una vida puede justificar a otra persona, a otra vida, pero no puede justificar a muchas vidas. Entonces, hoy vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué si Cristo es una sola vida, entonces tenía la calidad para justificar o ocupar el lugar de muerte de miles de millones de vidas que representa a toda la humanidad? Vimos algunos versículos que esto gustó la muerte, ¿verdad? Por todos nosotros. Y la paga del pecado, ¿verdad?, es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ayer quedamos para iniciar el proceso de la cruz. ¿Cómo fue el proceso de la cruz teniendo ahora toda esta información como contexto, ¿no? Desde el momento de su nacimiento y a través de la muerte de los infantes y luego en diferentes momentos, Satanás había intentado matar a Cristo. Ustedes pueden encontrar algunos casos, por ejemplo, cuando Satanás le dice a Jesús en las tentaciones, si eres hijo de Dios, échate abajo, ¿verdad?, desde el templo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. En varias ocasiones vemos a los judíos que intentan matar a Cristo, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Jesús había dicho antes que Abraham fuese, yo soy, y ellos tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús, dice el texto, se escondió, salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Ahora, en todas las ocasiones, los judíos no pudieron prender a Jesús debido, dice el texto, a que no había llegado su hora. Las escrituras dicen que no era la hora todavía de Cristo morir. Por ejemplo, Juan 7:30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Juan 8:20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Ahora, en el Getsemaní, Jesús declaró, ahora es la hora. O sea, cuando lo fueron a prender a Cristo en el Getsemaní, en Lucas 22:53, él le dice a las personas, extraño, habiendo estado yo con ustedes cada día en el templo, no extendieron sus manos contra mí.
mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Quiere decir que Jesús está diciendo, ahora es el momento en el que ustedes tienen potestad para tomarme. Ahora, ¿por qué declaró Jesús que ese día era la hora, no? El profeta Daniel, en la profecía más importante del Antiguo Testamento para ese servidor, había señalado, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Quiere decir que el profeta Daniel, en la profecía de las 70 semanas, ya había señalado el momento en el que Cristo, o el año en el que Cristo iba a morir. Y esto es muy interesante porque si usted lee Lucas 3, usted se va a dar cuenta que Lucas especifica exactamente la fecha en que Cristo fue bautizado. Lucas, para que no quede dudas alguna, vamos a verlo rápidamente aquí en Lucas 3:1. Fíjense, Lucas comienza diciendo, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisania tetrarca de Abilinia, y siendo su sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Usted analiza toda la historia aquí y se da cuenta que esto es el bautismo de Cristo. O sea, Lucas está estableciendo la fecha exacta y que no haya duda de todos los eventos que estaban ocurriendo en ese año, de que ese año, el 27 después de Cristo, era el momento en que Cristo estaba siendo ungido. Quiere decir que en la profecía de las 70 semanas, eh, que son 490 años exactamente, se va diciendo exactamente cuándo Cristo es ungido y cuándo iba a ocurrir la muerte del Mesías, mas no por sí, dice el apóstol, el profeta Daniel, perdón. Y eso estaba profetizado. Ahora Jesús le dice a los que vienen a buscarlo, esta es la hora. Ahora ustedes tienen la potestad para tomarme. Nosotros encontramos en la Biblia también que Jesús en el Getsemaní oró y dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. 3 veces oró Jesús al Padre que pasara de él esa copa. Y aquí la pregunta es, ¿a cuál copa se refería Cristo? Cuando usted lee algunos textos en la Biblia, Juan 18:11, Jesús le dice a Pedro, Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Isaías 51:22, el profeta Isaías hablaba del cáliz o de la copa de aturdimiento o la copa de la ira de Dios. En Apocalipsis 14:9 al 10 dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz o en la copa de su ira. Es interesante porque la copa entonces se refiere, ¿verdad?, a la ira de Dios que gravita sobre el problema del pecado y que al final se va a derramar sobre los pecadores, ¿verdad?, que no hayan aceptado el Evangelio. Eh, Hablando de la copa y de la consecuencia de la copa, Ellen White en El Deseo de todas las gentes, página 702, declara, con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación del sacrificio por el Padre. Temía Jesús que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Quiere decir entonces que Cristo se refería entonces a la copa de la ira de Dios que gravita sobre el pecado de toda la humanidad. En Juan 19:5 al 7, dice aquí, porque algunos líderes religiosos demandaron que Cristo debía ser crucificado. En Juan 19:5 al 7, vamos a analizar la razón por la cual los judíos demandaron a Pilato la crucifixión de Cristo. El texto dice que ellos le decían a Pilato, crucifícale, crucifícale, y Pilato les dice, tómenle ustedes y crucifíquenle. Yo no hallo delito en él.
Entonces los judíos le responden y dicen, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Quiere decir que los judíos exigieron la crucifixión de Cristo a Pilato bajo la premisa de que Jesús había blasfemado. Eh, es interesante porque Levítico 24:16, aquí viene la pregunta y dice, ¿qué método de muerte fue estipulado por la ley de la blasfemia? Ya la palabra de Dios había declarado cómo debía morir una persona que blasfemaba. Dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Quiere decir que la ley en realidad de los judíos establecía la muerte por apedreamiento para el blasfemo, no la muerte en crucifixión. De hecho, en varias ocasiones, ¿verdad? Decíamos que los judíos habían intentado apedrear a Cristo. Por ejemplo, Juan 10:30-31 dice, yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Si volvieron a tomar piedras, era que ya antes habían tomado piedras, obviamente. Eh, o sea que cada vez que Jesús hacía una declaración de este tipo, entonces ellos se enfurecían y entendían que Cristo había blasfemado y la ley de la blasfemia implicaba el apedreamiento. Por ejemplo, en Juan 10:33, ellos le responden a Cristo y le dicen, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea que el tema de la blasfemia se pagaba con apedreamiento y los judíos estaban muy claros con eso. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué si ellos estaban conscientes del tema, de que el tema de la blasfemia se pagaba por apedreamiento, le exigen a Pilatos que crucifique a Cristo? En Deuteronomio 21, 22 al 23, aquí hay otra razón que estaban detrás de la demanda para que Cristo fuera crucificado. Cuando leemos Deuteronomio 21, 22, 23, ya Dios había establecido qué pasaba con una persona que era colgada de un madero. Dice el texto, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto quiere decir entonces que la crucifixión para los judíos representaba algo muy diferente de lo que los romanos consideraban. Para los romanos, colgar de un madero era mostrar el poder del imperio, eh, era hacer sentirle a todas las personas que estaban alrededor del evento de la crucifixión que Roma tenía poder y quería demostrar públicamente que este tipo estaba en contra del imperio. Eh, los romanos podían matar a una persona, a un criminal, lo podían matar sencillamente clavándole una espada y mandarlo y enviarlo al cementerio. O sea, era muy sencillo matar a una persona. Colgarlo en una cruz implicaba otra cosa. Era demostrar, ¿verdad?, el poder del imperio en contra de ese individuo y cómo las personas debían ver, ¿verdad?, que el imperio estaba obviamente por encima del bien y del mal. O sea, la crucifixión para los romanos era un lugar de demostración de poder, ¿no? Más que otra cosa. Sin embargo, para los judíos, colgar de un madero era recibir la maldición de Dios, ¿verdad? O lo que es lo mismo, la muerte eterna, sin posibilidad de resurrección. Para los judíos, colgar de un madero era entonces eh, recibir la condena de muerte eterna y que no existiera posibilidad alguna de resurrección. Si ustedes se dan cuenta, en Génesis 15, 13 al 16, Dios le dice a Abraham que su descendencia va a ser oprimida 400 años. Dice, y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora, Dios le está diciendo aquí a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava. Pero en la cuarta generación, ustedes volverán acá y aquí yo les voy a dar la tierra. Quiere decir que Dios estaba diciendo a Abraham, Abraham,
yo voy a extender 400 años de gracia a toda esta región, correcto, porque el colmo, la maldad no ha llegado al colmo, ¿verdad? Y cuando eso ocurra, entonces yo voy a pasar juicio. Y muchas personas se preguntan por qué Dios mandó a borrar la memoria de Amalek, pero no se dan cuenta de que Dios ya le había dado a los cananeos 400 años de gracia para que se arrepintieran y volvieran a Dios. Cuando usted lea Josué 10, 20 y 26, que ya inicia aquí, ¿verdad? La toma de Canaán, la toma de Canaán. En Josué 10, 22 al 26, dice el texto bíblico que Josué, cuando entra en guerra con los 5 reyes, ¿verdad? Cananeos, dice que los venció y después de esto, Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Quiere decir que Josué crucifica a estos 5 reyes para indicar que estaban recibiendo la maldición de Dios. En otras palabras, ya llegamos aquí, tomamos la tierra y ya se acabó la paciencia de Dios para con ustedes. Ya han pasado los 400 años que Dios le había prometido a Abraham. Quiere decir que ustedes no se han arrepentido. Ahora recae sobre ustedes la maldición de Dios definitivamente. Y esto era una demostración de que eso era así. Los escritores del Nuevo Testamento, al hablar de la crucifixión, siempre se refieren a Cristo en la cruz como aquel que colgó del madero. Podemos ver algunos ejemplos en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, lo que dice exactamente Deuteronomio 21. Hechos 5:30, el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándole en un madero. Hechos 10:39, a quien mataron colgándole en un madero. Hechos 13:29, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Quiere decir que colgar de un madero para los judíos representaba la maldición de Dios o la muerte sin esperanza de resurrección. Al pedirle a Pilato la muerte en la cruz para Cristo, en realidad los judíos tenían en mente que Cristo muriera sin posibilidad de resucitar. Jesús en varias ocasiones había predicho su resurrección. Los judíos querían asegurarse que Jesús recibiera la maldición de Dios y que no resucitara. Y esa es la razón por la que exigen su crucifixión. El apóstol Pablo, refiriéndose al concepto de la maldición, ¿verdad? Que recibe las personas que no obedecen la ley de Dios, dice en Gálatas 3:10, porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La maldición de la ley es el adiós a la vida para siempre, o la muerte eterna. Y este es el salario del pecado que merece cada uno de nosotros como pecadores. Hay muchas personas que utilizan este verso de Gálatas para decir que los que obedecen la ley están bajo maldición, pero lo que dice el texto es todo lo contrario. Los que no obedecen la ley están bajo maldición. Y esta es la realidad de todos los seres humanos. Nacemos pecadores y todos hemos desobedecido y nos encontramos en maldición. Eh, de hecho, la Biblia es tan enfática con esto, en muchos versículos, que Salmo 119:1 declara que son dichosos o bienaventurados los que andan en la ley del Señor. Apocalipsis 22:14 dice que son bienaventurados los que guardan los mandamientos. Quiere decir que la maldición de Dios descansa sobre toda la humanidad que está condenada a muerte sencillamente por el problema del pecado. En Gálatas 3:13, ¿verdad? Y leímos Gálatas 3:10, en Gálatas 3:13 el apóstol Pablo declara, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Quiere decir que al ocupar nuestro lugar, Cristo toma para sí la maldición de la ley que recae sobre cada ser humano o que gravita sobre cada ser humano y Cristo ahora la va a asumir. Entonces Cristo estuvo dispuesto a morir para siempre para que nosotros pudiésemos vivir en su lugar. Y aquí es donde nosotros podemos ver el supremo sacrificio que demostró el amor derramado de Dios por nosotros. Entonces, ahora la cruz me está indicando algo muy interesante y es que Cristo está dispuesto, ¿verdad?, a asumir la maldición de Dios, está dispuesto a asumirla para ocupar nuestro lugar entonces de muerte. Interesante, hay una prédica de el pastor Herman que está en las redes, ¿no?
donde cuando usted analiza las 7 plagas, se da cuenta que cada una de las plagas, Cristo la vive en la cruz del Calvario. Hubo un terremoto, el cielo se puso negro, el cielo se puso negro. Eh, Todo el proceso de las plagas, al final dice, la última plaga, se oye una voz del cielo que dice, hecho está, consumado es. Cristo dice, consumado es. Cuando usted compara lo que Cristo vive en la cruz, es exactamente lo que ocurre al final con los pecadores que rechazaron el Evangelio. Y Cristo está recibiendo entonces la descarga de la ira de Dios en la cruz en lugar de nosotros, los que hemos aceptado, los que hemos creído en el Evangelio. Ahora, rumbo a la cruz, Jesús recibe toda clase de maltratos, torturas, castigos y humillaciones. Sin embargo, no es el sufrimiento físico de Cristo lo que nos dio la salvación. Los clavos, la corona de espinas, los azotes, el sufrimiento físico de Jesús no pagaron nuestra redención. Solo fueron el testimonio público que expuso el carácter homicida de Satanás. Cuando usted lee Colosenses 2:15, el texto es muy claro en este sentido. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que toda esta diabólica actuación del enemigo en contra de Cristo y todo el castigo que provocó físicamente eh, toda la estructura, tanto romana como judía, en contra de Cristo. En realidad, todo aquello lo que estaba era revelando el carácter de Satanás, ¿verdad? Y su deseo de matar a Cristo, ¿no? Pero en la cruz, el sufrimiento físico de Cristo solo revela eso, solo expone públicamente el carácter de Satanás. Eh, pero Satanás no contribuyó ni un ápice a nuestra redención. Decir que el sufrimiento físico de Cristo es lo que paga por mi salvación eterna es sencillamente plantear que Satanás estuvo, ¿verdad? Dios utilizó a Satanás en el proceso de nuestra salvación y eso no tiene ningún sentido a la luz de las Escrituras. Ahora, al llegar al Gólgota, Cristo es clavado en un madero, luego Cristo es levantado en la cruz, depende entre el cielo y la tierra, y obviamente esto no trata de ser, este tema no trata de ser una explicación de todo lo que ocurre en la cruz. La cruz es probablemente el mensaje central de todo el cristianismo. Usted lee, por ejemplo, La Cruz de Cristo de John Stott o La Cruz de Cristo de George Knight, y es extraordinario todos los elementos o los eventos que fueron aterrizados en el proceso de la cruz. Ahora, Cristo, cuando está en la cruz, eh, una gran realidad era que Cristo ahí ya no podía salvarse a sí mismo y la raza humana al mismo tiempo. Era lo uno o lo otro. De hecho, las personas que estaban debajo se burlaban al pie de la cruz diciendo una gran verdad. Ellos le gritaban y se burlaban diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Y este es el Cristo, el escogido de Dios. En realidad, Cristo ya en ese momento o asumía nuestro problema de pecado y pagaba por nuestra redención, o sencillamente se apiaba de la cruz y se iba para su casa. No hay otra alternativa. Es una de dos cosas. Y aquí viene una pregunta muy importante que nos hacemos, ¿verdad? Y es, en ese momento en la cruz, ¿todavía Cristo era Dios? ¿Aún era la vida? Esto es una pregunta muy seria para hacernos porque eh, Cristo, si era Dios, ¿por qué permitía esto? Si era la vida, entonces, eh, ¿cómo matamos la vida? O sea que, en realidad, la pregunta aquí es, ¿Cristo sigue siendo Dios aquí en la cruz? Y la respuesta es, aún en la cruz, Cristo es Dios. Y en Cristo estaba la fuente de la vida. De hecho, Hechos 17:28 declara que en Cristo, en Él vivimos, nos movemos y somos, ¿verdad? O sea que Cristo en la cruz del Calvario
todavía sigue siendo Dios, todavía es la fuente de vida, ¿correcto? Y entonces aquí nos preguntamos, si esto era así, ¿cómo pudo morir? ¿Cómo se puede matar la vida? Lo cierto es que no es posible matar la vida, sobre todo la fuente de la vida eterna que sostiene la vida de todo el universo, tal y como leímos en Colosenses 1, 15 al 17, donde la fuente de vida que le pertenece a Cristo es lo que sostiene todo lo que está vivo en el universo. Eh, y esto es para mí extraordinario porque Cristo tenía toda la posibilidad sencillamente de irse a su casa. Pero eso no es lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico dice que Cristo decide seguir adelante en el proceso de la cruz. Quiere decir que Cristo es más que una vida eterna. Él es la fuente de la vida eterna. La vida de Cristo sostiene todo lo que está vivo en el universo. Quiere decir que su vida equivale a todas las vidas que están vivas en todo el universo. Y es por ello, entonces, que ahora me hace sentido que Cristo pueda justificar a los miles de millones de personas. Porque ahora cuando Cristo, para decirlo de una manera práctica, viene a negociar con el pecado y le dice, yo quiero que tú me liberes a toda la humanidad. Y el pecado le dice, bueno, tienes que buscarme miles de millones de vidas eternas que puedan pagar por la muerte eterna de todos esos miles de millones de personas que han muerto y que van a morir. Entonces eso dice, no, toma mi vida, porque la vida mía equivale a los miles de millones de vidas porque mi vida es la que sostiene todo lo que está vivo. Quiere decir que Cristo tenía entonces la fuente de la vida eterna en su lado. Entonces, ¿cuál es la transacción de la cruz que en realidad paga por nuestros pecados? La Biblia señala que Cristo se despoja de su vida eterna, se despoja de la fuente de vida eterna y la entrega al Padre para que ahora el Padre, con la fuente de la vida eterna y Él habiendo pagado por nosotros, pueda ofertarle la salvación legalmente a cada ser humano que por la fe la reciba. El apóstol Pablo en Filipenses 2, 5 al 8 declara, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta palabra que no, que declara Filipenses 2, 5 al 8, esto se despojó, que no significa se vació de sí, se desvaneció, dice la versión New King James, se hizo vano, se hizo sin contenido. Cristo renuncia entonces a su vida, a la fuente de la vida eterna, y al mismo tiempo el Padre se la arrebata y empieza ahora a derramar la copa de su ira en la persona de su Hijo. Y para mí esto es sencillamente impresionante porque ahora Cristo se está quedando sin vida eterna, está entregando su fuente de vida al Padre, ¿verdad? Y al mismo tiempo comienza a sentir, ¿verdad? El arrebatamiento de la vida eterna por parte del Padre y el derramamiento del castigo eterno en su persona. Al quedarse sin vida eterna, Cristo entonces está yendo a la tumba sin posibilidad de resurrección, a menos que el Padre lo vaya a resucitar. Y esta es la transacción de la cruz, ¿verdad? Cristo se está desprendiendo de su vida eterna y el Padre a su vez está tomando la fuente de la vida eterna y derramando la copa de su ira sobre el pecado del mundo en su Hijo. Ahora bien, hay un momento, hay un segundo, ¿verdad? Donde Cristo tiene su última oportunidad para recuperar su vida eterna, porque solo hay dos explicaciones a lo que está ocurriendo. O esta es la forma del Padre de resolver nuestro problema de pecado, o el Padre ha encontrado pecado en Cristo. Si el Padre ha encontrado pecado en Cristo, la raza humana completa se pierde, pero también Cristo pierde la fuente de la vida eterna. Colapsa todo lo que está vivo en el universo, porque obviamente lo que Cristo está exponiendo en la cruz, lo que está entregando en la cruz, es la fuente de la vida eterna. Entonces hay tan solo un instante donde Cristo puede decidir renunciar a la cruz y recuperar su vida eterna, en ese caso la raza humana se pierde, o puede seguir adelante por la fe en el Padre y entregarle la fuente de vida en favor de los pecadores.
Y es aquí donde todo el, todo el universo, ¿verdad?, está en riesgo y es en un momento donde, wow, ¿qué va a pasar? Y Cristo sigue adelante y le dice al Padre, toma mi vida eterna y sálvalos. Salva a los seres humanos. Y al mismo tiempo se vacía de sí y entonces recibe obviamente la descarga de la ira de Dios y, y llega, ¿verdad? Va rumbo a la muerte definitiva sin esperanza de resurrección, a menos que no ocurra, ¿verdad?, lo que va a ocurrir en el momento de la resurrección, que lo vamos a ver en un momento. Quiere decir que en ese momento de desesperación infinita, al iniciar el viaje a la muerte eterna, Cristo clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sigue adelante con el proceso de la cruz y termina entonces muriendo en lugar de todos los miles de millones de seres condenados por el problema del pecado. Entonces, es la acción de Dios a Jesús en la cruz y la disposición de Jesús a aceptar la voluntad de su Padre lo que paga por nuestro pecado. Y esto fue exactamente profetizado por Isaías. En otras palabras, el tema de la salvación es una transacción entre el Padre y el Hijo en favor de nosotros. Nadie más está involucrado. O sea, Padre e Hijo están uno asumiendo nuestra posición, ¿verdad? Y el otro que va ahora a aplicar el castigo que el pecado demanda sobre todos los pecadores, lo va a aplicar en Cristo. Y eso que Isaías dice, en Isaías 53 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El apóstol Pablo lo explica así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces volvamos de nuevo al concepto de justificación. La maldición de la ley del pecado establece que el pecador debe morir eternamente. Y vimos al inicio que la forma de ser perdonado o justificado del pecado es cuando otro lo carga con sus consecuencias. El pecador carga sus pecados y muere eternamente a causa de lo mismo, o un sustituto los carga muriendo en lugar de este. Jesús había declarado en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora la pregunta, ¿puede una sola vida justificar varias vidas? La respuesta es solo Cristo en todo el universo tenía la calidad para justificar a todos. Número uno, Él es la vida, pero mucho más. Él es la fuente de la vida eterna. Su vida equivale a todas las vidas. Todas las cosas subsisten por medio de Él. Él es, junto al Padre y Espíritu Santo, el único que tiene vida eterna, no derivada de ningún otro. Y es por eso que cuando nosotros reducimos a Cristo a un ser creado, sencillamente hacemos colapsar el Evangelio porque Cristo entonces no hubiese tenido la calidad para justificar a los miles de millones de seres humanos bajo el principio vida contra vida. La transacción de la cruz es una doble imputación. Cristo aplica su vida eterna al pecador que por la fe la acepta y a su vez asume la muerte eterna a la cual merece cada uno de nosotros por ser pecadores. Ahora, si regresamos al sacrificio supremo, la pregunta es, ¿qué hará el Padre ahora con la fuente de vida de Cristo, no? Al recibir la fuente de vida entregada por Cristo, ahora el Padre tiene legalmente la facultad de perdonar a cada ser humano que por la fe se acerque a Él y ofrecerle la vida eterna. Si dejamos a Cristo ahora un momento en el sepulcro, ahora, ¿verdad? Todos nosotros, pecadores, impíos y enemigos de Cristo, sin condición alguna podemos acceder a la vida eterna gracias a que alguien ya pagó por nuestra condena. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia. Dice el texto 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Con Cristo muerto, el Padre ha cargado el pecado de todos los seres humanos a la cruz. Al satisfacer la demanda del pecado, puede ahora perdonar a cada pecador que por la fe acepte a Cristo.
Ahora el Padre, con la fuente de la vida eterna en su mano, puede acercarse a cada pecador y decirle, pecador, estás condenado a muerte eterna. ¿Acepta la vida eterna de mi Hijo en tu favor? Quiere decir que ahora el Padre tiene suficientes vidas eternas, para decirlo así, porque tiene la fuente de la vida en sus manos para ofrecerla a cada ser humano que por la fe, ¿verdad? Acepte el sacrificio de Cristo. Y esto estaba muy bien expresado en la cena del Señor cuando Jesús dice, eh, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Quiere decir que la Biblia nos enseña que en la cruz Cristo fue tratado como nosotros merecemos para que nosotros fuésemos tratados como Él merece. Esto lo enseña muy bien la sierva del Señor, porque es en la cruz donde nuestra condición de pecado, nuestra redención fue comprada y nuestra condición de pecado fue asumida por Cristo para que nosotros ahora tuviésemos un acceso directo a la vida eterna. Ahora, sin embargo, antes de disponer por completo de esta vida eterna, ¿verdad? De la vida eterna de Cristo en favor de los pecadores, el Padre aún tiene que realizar una tarea y esa tarea es la resurrección. En Isaías 53, 6, 10 al 11 dice la pregunta, ¿cómo quedó el Padre luego de Cristo haber pagado el precio de nuestros pecados? El texto es bien claro, era una profecía y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el cielo sufriente, el pecado de todos nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, ¿cómo queda el Padre luego de que Cristo pagara el precio de nuestros pecados? El texto dice que el Padre vería el fruto de la aflicción del siervo sufriente y quedaría satisfecho. ¿Qué quiere decir entonces? Que el Padre pasó revista a la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo y quedó complacido. La justicia de Dios quedó totalmente satisfecha con la obra de Cristo. A través de este sacrificio supremo en la cruz, el Padre estaba convencido de que las justas demandas de la ley se cumplieron en Cristo. Y es la justificación de Cristo lo que provoca su resurrección. De otra manera, en la resurrección de Cristo se sella el éxito de su sacrificio en la cruz. Al Cristo resucitar, el Padre certificaba el éxito de su obra en favor nuestro. La resurrección de Cristo se convirtió entonces en la base de nuestra justificación. Romanos 4:25 dice, el cual, Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De el Padre haber encontrado pecado en nuestro Señor, Cristo nunca hubiese resucitado, porque la paga del pecado es muerte y la humanidad se hubiese perdido completamente. Quiere decir que la victoria de Cristo vino a ser nuestra victoria. Y es interesante porque eh, solo podemos comprender ligeramente la agonía de nuestro Padre Celestial, eh, eh, que nuestro Padre Celestial debe haber sufrido al permitir que la maldición de nuestros pecados cayera sobre Jesús, su Hijo amado. Y es sobre esta base que el Padre puede justificar legalmente a los pecadores que creen en su Hijo. La Biblia enseña que el Padre resucitó a Cristo. Si usted lee, por ejemplo, Hechos 4:10, el texto dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 3:15,
Y ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La siguiente lista de versículos enseñan que el Padre resucitó a Cristo. Hechos, bueno, aquí un momentito para que ustedes lo vean. Hechos 13, 29 y 30 dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron al sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Romanos 4:24, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es a lo que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. 1 Corintios 15:15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Efesios 1:17 y 20. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar a los de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. 1 Pedro 1:21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Quiere decir entonces que lo que la palabra me está enseñando es que Dios pasa juicio a la persona de Cristo, ¿correcto? Le pasa juicio y entonces encuentra satisfecho el sacrificio de su Hijo. Al encontrar satisfecho el sacrificio de su Hijo, ahora Dios procede entonces con la resurrección. Dios juzga la obra de Cristo, queda satisfecho y dice, la muerte no lo debe retener. O sea, la tumba no puede retener a Cristo. Él no merece estar muerto porque su vida ha sido perfecta y ahora yo procedo a resucitarlo. La carga de pecado que Cristo llevó no era suya. Él murió por nuestros pecados y ahora el Padre debe restaurar la eternidad de Cristo, quien no pecó, y al mismo tiempo le puede ofrecer la vida eterna al pecador que por la fe acepta la salvación. ¿Cómo es entonces resucitado Cristo? El día de mañana vamos a entrar entonces en los detalles de cómo el Padre devuelve la vida a Cristo, que ya no es de Cristo porque Él la entregó por nosotros, ahora nos pertenece a nosotros, cómo el Padre entonces resucita a Cristo. Mañana veremos entonces los detalles de la resurrección y algunos conceptos relacionados con lo que implica la resurrección y la justificación nuestra gracias a que Cristo resucitó de los muertos. Oramos. Bendito Dios, Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, porque Cristo tomó la decisión de seguir adelante con este sacrificio y entregar su vida en favor de nosotros. Te damos gracias porque la muerte de Cristo sella nuestra vida eterna. Al ocupar nuestro lugar, oh Señor, nosotros hoy podemos tener acceso a la salvación eterna y siempre estaremos agradecidos de que un día, tanto tú, oh Padre querido, así como Cristo, tu Hijo amado, tomar la decisión de involucrarse directamente en nuestro problema de pecado y cumplir las demandas de la ley del pecado en favor nuestro en la cruz del Calvario. Siempre estaremos agradecidos por este supremo sacrificio y siempre estaremos agradecidos de que Cristo estuvo dispuesto a despojarse de su propia vida para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación eterna. Síguenos bendiciendo, Dios, en el estudio de tu palabra y tráenos mañana de nuevo con nuevas energías para seguir adelante en la comprensión y el estudio de la misma. En el nombre de Jesús te pedimos estos favores. Amén.